Muy buenas, estamos con Eduardo Fernández Luiña y vamos a hablar o a continuar nuestra discusión sobre cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial. Pues la inteligencia artificial, hay distintas formas de interpretar qué es lo que significa inteligencia artificial. De hecho, hay algunos que lo interpretan pues, de una forma más, digamos, dura, como que la inteligencia artificial es o se convertirá en una forma real de inteligencia, como un agente moral, como si fuera pues, algo similar a un ser humano. Hay quien lo interpreta de una forma, digamos, más, menos estricta, simplemente como si fuera una técnica o una herramienta. Y esto es importante porque no solo desde el punto de vista que adoptemos sobre qué es la inteligencia artificial, pensaremos de una forma u otra sobre esta pues, forma o este desarrollo tecnológico, sino que además también puede servirnos o no para aplicar a determinadas circunstancias en la vida. Entonces puede ocurrir que a lo mejor la inteligencia artificial tenga aplicaciones en unos ámbitos querramos aplicarlo a otros ámbitos a los que en definitiva no se puede. Entonces, ¿qué crees tú, por ejemplo, que se puede aplicar o en qué ámbito se puede aplicar la inteligencia artificial y de qué dependería? Sí, yo, bueno, obviamente reconociendo las limitaciones en el estudio, porque esto hay mucho que estudiar, y un poco fruto de la revisión bibliográfica para el curso que he tenido la oportunidad de impartir, que fue un curso así socrático, muy entretenido con los estudiantes. Yo creo que todo depende, hay autores que hablan de todo aquello que se puede ludificar, o sea, que se puede gamificar, es bueno para la inteligencia artificial. Y el ejemplo que da la literatura suele ser el jugador de ajedrez versus el jugador de fútbol. El jugador de ajedrez, todos los movimientos de ajedrez los saben las partes que juegan, los movimientos son predecibles, la combinación de movimientos determina el éxito o no de los jugadores y ahí es donde la inteligencia artificial se mueve muy bien. ¿Por qué? Porque todas las piezas tienen movimientos claramente determinados ex ante, antes de la partida, y la inteligencia puede, utilizando datos históricos y experimentando, generar un sinfín de jugadas. Y eso provoca que, bueno, Kasparov en su momento perdiese una partida frente a una máquina, ¿no? Pero ¿ganaría la inteligencia artificial, una serie de droides, humanoides, el Mundial de Fútbol? Difícil. Y Luciano Floridi dice que eso es consecuencia de dos tipos de reglas, reglas constitutivas versus reglas restrictivas. En entornos con mucha regla constitutiva, el ajedrez, la inteligencia artificial va a jugar bien. En entornos con reglas restrictivas, pero en los cuales no puedes planificar los movimientos que van a llevar los jugadores, la cosa se complica. Ya la inteligencia lo hace mal, la inteligencia artificial lo hará mal. Es decir, la inteligencia artificial puede llegar a diagnosticar, pero difícilmente podrá predecir cómo va a evolucionar, por ejemplo, un tumor cerebral. Y bueno, eso pues desafortunadamente no nos puede ayudar en eso, todavía, ¿no? Entonces, la primera conclusión es aquello que se puede, en cierto sentido, aquello que puede ser copiado como un juego, lo hará bien la inteligencia artificial, cosas muy automatizadas. Aquello que no, pues no lo hará bien. Hay otro tema que es muy interesante y es la forma que adquirirá la inteligencia artificial, ¿no? Porque ahora eh, se habla pues básicamente de humanoides, ¿no? Y de robots, ¿no? Con forma humanoide y tal. La literatura especializada dice que no va a ser ese el futuro, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no se trata de que, digamos, la inteligencia artificial haga las cosas como las hacemos nosotros. Se trata de que haga las cosas. Entonces, algunos filósofos dicen que un concepto como el de envoltura es muy importante. Sí, no tendremos un robot que plancha camisas, pero tendremos una máquina similar a un lavavajillas que aprovechará el Internet de las cosas y que planchará camisas. Y al principio las planchará mal y compartiendo información pues irá planchándolas mejor porque irá ajustando el aire y las presiones y el uso de agua, etcétera, ¿no? Pero será una cuestión evolutiva y progresiva. Pero la envoltura hay que tenerla muy clara, ¿no? Porque mucha gente cuando habla de inteligencia artificial y de evolución de inteligencia artificial se imagina personas a robots caminando a nuestro lado y tal.
Y parece que ese no va a ser el camino. ¿Por qué? Porque lo importante no es que haga las cosas como nosotros, lo importante es que haga cosas que nosotros queremos que haga y que las haga bien, que las haga de una manera más rápida, ¿no? De hecho, claro, ahí hay un debate entre dificultad y complejidad, ¿no? Porque planchar una camisa, pues evidentemente yo creo que es difícil y complejo, pero lavar un plato a lo mejor es fácil y tampoco es complejo, ¿no? ¿Qué hará mejor la inteligencia artificial? Pues probablemente lo primero. Y si tenemos que mezclar las dos cosas, pues trabajará mejor con la complejidad procedimental que con cosas que son difíciles, porque no va a tener, ¿cómo se llama esto? Motricidad fina. Eso es una cosa humana, ¿no? El gran reloj de artesanía que hace el suizo, o la pluma, o el grabadito en la madera perfecto, eso difícilmente lo va a hacer una inteligencia artificial. Ahora, cosas complejas, para mí planchar, pues sí es complejo, a lo mejor lo hace mejor una máquina en una envoltura similar a la de un lavavajillas y eso nos puede ayudar la vida a todos, ¿no? Mejorar la vida a todos. Pero son como muchas cuestiones, el problema de la envoltura, el problema de la dificultad, complejidad, el problema de la gamificación, ¿no? Ahora, esto a mí, en definitiva, ¿qué me ayuda? Pues a ser escéptico de la inteligencia artificial, ¿no? Desde una posición conservadora, aceptar lo que viene, es una realidad que está ahí, que ya convivimos con ella, pero tampoco nos emocionemos en exceso, ¿no? Hay inviernos en la inteligencia artificial. En la historia de la inteligencia artificial, desde Turing, que es para muchos el padre de la inteligencia artificial, ha habido muchos inviernos. Winter is coming, ¿no? Como Game of Thrones. Y esperemos que no acabe como como la Esperemos, última temporada. esperemos. Pero muchas cosas interesantes, pues acabas de comentar. Una que me parece pues particularmente interesante es esa diferencia entre lo de las reglas constitutivas y reglas restrictivas. Restrictivas, sí. Y eso me suena, por ejemplo, ideas que tienen algunos autores o psicólogos que estudian cuestiones relacionadas con los expertos, cómo se convierte uno en un experto, que de aquí salió la idea que luego popularizó Malcolm Gladwell de que un experto necesita 10.000 horas de entrenamiento en una determinada actividad pues para convertirse en alguien que destaca, en un virtuoso. Sin embargo, estos autores diferenciaban entre aquellas acciones donde es posible pues encontrar patrones que permiten una repetición y una predicción también hacia el futuro y que por lo tanto la acumulación de esos patrones en la memoria te va a servir de una forma muy importante para luego predecir otras situaciones similares y aquellas otras actividades donde eso no es posible. Entonces, por ejemplo, tú hablabas del ajedrez. En el ajedrez actualmente, el ajedrez, por ejemplo, en Internet tuvo una gran explosión, hay un montón de aficionados al ajedrez y aparecen jugadores de ajedrez importantes que tienen canales de YouTube y aparecen jugando las partidas y ahora hay como unas herramientas que es como una barrita que aparece en el extremo de la partida de ajedrez, en donde se ve, es una barrita dividida en dos partes, en dos colores, el blanco y el negro. Y según el movimiento que realiza el jugador, pues o el blanco incrementa o el negro se incrementa. Lo que quiere decir que se sabe perfectamente si un movimiento en concreto ayuda a las blancas o ayuda a las negras. Eso es una forma de, básicamente está ya predicho cuál es el mejor movimiento. Y de hecho eso está haciendo, por ejemplo, que haya jugadores que creen que el ajedrez ahora es muy aburrido, porque la mayor parte de los jugadores tienen que aprender lo que llaman teoría, que es memorizar los movimientos que son más perfectos en cada una de las aperturas posibles, lo cual pues claro que requiere mucha inteligencia, pero es algo básicamente mecánico. Entonces están incluso intentando desarrollar otras formas de jugar al ajedrez, como lo que se llama el freestyle, que es una idea desarrollada pues por Bobby Fischer, me parece, en donde las piezas aparecen al principio de una forma arbitraria o aleatoria, para que así no exista la influencia de la memoria. Pero eso me parece que es importante porque de la misma forma que, por ejemplo, alguien se puede convertir en un experto y predecir movimientos en ajedrez, no lo puede hacer, por ejemplo, en política internacional. No.
porque no hay esa repetición de patrones Así que es. existen en el ajedrez. Y eso es importante a tener en cuenta en la inteligencia artificial. Claro, es que la automatización, al final, si sabemos los movimientos, todos los movimientos posibles de cada una de las piezas, la experimentación lo que necesitas es capacidad de procesamiento. Ujú. Y eso la inteligencia artificial va a hacerlo más rápido que un ser humano. Y por Pero eso es efectivamente imposible ganarle a una máquina jugando al ajedrez. es imposible. Ahora, claro, predecir si Irán va a lanzar 1000 misiles sobre Israel en medio de un conflicto y tal, eso es más complicado, ¿no? Y bueno, y de hecho, aunque bien conoces, hay gente como Bruce Bueno de Mesquita que se aventuró a la teoría de juegos y tal, son éxitos relativos y parciales, ¿no? No hay un éxito, no, es muy difícil anticipar y comprender el funcionamiento de la anarquía internacional, porque de facto es una anarquía, ¿no? Ujú. Pero sí, al hablar de inteligencia artificial, a mí me gusta mucho. Nosotros utilizamos dos libros relativamente actuales, uno de 2022 y uno de 2023, uno de Mark Kokelberg sobre teoría política de la inteligencia artificial y otro de Luciano Floridi de ética de la inteligencia artificial, y los dos coinciden en eso, ¿no? O sea, donde hay automatización, donde hay ludificación, donde hay gamificación, nos va a ganar. Ahora, donde hay varias alternativas, donde hay dificultad para predecir los movimientos, donde no existen patrones, queda mucho por hacer, ¿eh? Y ahí es donde el ser humano, la inteligencia del ser humano, el olfato del ser humano, conocimiento práctico, teórico, tácito, entran en juego para marcar la diferencia, ¿no? Pues muchísimas gracias, Edu, y nos vemos para la próxima.